El que habita bajo la sombra del Omnipotente, Dios lo guarda y el maligno no le puede tocar. Cuando habitamos bajo la sombra del Omnipotente, Dios nos hace invisible ante el mal. Dios te bendiga, mi amigo, mi hermano. Me place en saludarte. Le damos gloria a Dios por tu vida. Tú que nos estás contactando desde cualquier punto del país o si en otra nación, bendito sea Dios por tu vida. Que el Señor te guarde y te bendiga. Bienvenido a este programa Dosis Nocturna. Que el anochecer que Dios te va a entregar o que ya Dios te entregó sea un anochecer donde Dios te ministre en tu corazón que eres un victorioso. Donde Dios te ministre en tu corazón paz, gozo y tranquilidad. Estamos tocando el tema del Salmo 91, un tema muy familiar, un tema muy conocido en el pueblo de Dios. Hemos utilizado este salmo como un salmo de protección, como un salmo donde proclamamos la cobertura de Dios. En el Salmo 91 vemos una serie de profundidad de Dios para con nosotros. Cuando leemos el Salmo 91 nos encontramos que este salmo es un salmo escrito por Dios directamente al corazón de un hombre para bendecirnos a nosotros. Y buscando esto, me doy de cuenta que el Salmo 91 se dice que es anónimo, no tiene un autor identificado en el texto, aunque algunas traducciones judías lo atribuyen a Moisés. Pero la Septuaginta, traducida a griego, se lo atribuye a David. Hay unos que dicen que el Salmo 91 fue escrito por Moisés. La traducción judía lo relaciona con Moisés, encajando con el Salmo 90, que sí Moisés lo escribió. Cuando tú ves el Salmo 90, Moisés lo escribió. Pero algunos dicen, la traducción judía dice o lo relaciona, que Moisés escribió el Salmo 91. La Septuaginta atribuye el Salmo 91 a David. Sin embargo, dicen que el autor es anónimo. Muchos estudios creen que pudo ser un levita o un sacerdote del templo o simplemente un salmista desconocido. En realidad, o si fue David, o si fue Moisés, o si fue un levita, o si fue un sacerdote, o si fue otro o un salmista desconocido, lo cierto es que vino de Dios. Independiente del vaso que Dios utiliza para escribir este salmo, viene directamente de Dios. Y la noche de ayer estuvimos hablando acerca de el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué pasa cuando moramos bajo la sombra del Omnipotente? Dios nos hace invisible ante el mal. Recuerda que Satanás pidió permiso para zarandear, o de hecho Dios le da permiso al diablo para zarandear y para tocar a Job. Pero me llama la atención porque dice la palabra que vinieron los hijos de Dios delante de Dios y entre eso vino el diablo. Y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, de rodear la tierra. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Un hombre prudente. Y Dios empieza a hablar de Job en presencia del enemigo. Y Dios empieza a hablar bien de Job al diablo. Y esto me llama mucho la atención. Porque entendemos que Dios es poderoso. Entendemos que Dios hace cosas grandes. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Dios a los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás, entre los cuales vino también Satanás. Y digo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de su mano has dado bendición. Por tanto, sus bienes has multiplicado sobre la tierra. Escucha bien aquí porque hay algo muy importante.
el diablo viene, el enemigo viene a rodear la tierra. Y Dios mismo es el que le dice al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal? Esto me llama la atención, porque el diablo como que no había visto a Job, fue Dios que se lo reveló. ¿Por qué? Porque el mismo diablo, el mismo Satanás, el mismo enemigo, dice en el 9, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor, no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Oye, mientras que Job estaba cercado por Dios, estaba invisible ante el mal. Pero cuando Dios permite que el diablo lo toque, es ahí donde el diablo logra verlo. Pero antes no. Satanás no había visto a Job, porque Job estaba bajo el abrigo del Altísimo. Cuando tú estás bajo el abrigo del Altísimo, la brujería no te entra, la hechicería no te daña, el enemigo no te daña, la envidia no te daña, la gente que te tiene rabia, aunque te ataque, no te daña, porque Dios te va a hacer invisible. Y esto es tan profundo que tus enemigos no te van a ver, que tus enemigos no te van a encontrar. Por un camino vendrán contra ti, por 7 tendrán que huir. ¿Por qué? Porque el abrigo del Altísimo te va a blindar, el abrigo del Altísimo te va a proteger. Cuando Dios te arropa con su manto, te hace invisible ante el mal y el enemigo no te toca. Esto lo vamos a estar hablando en el próximo video. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo. Shalom.